Today in the True Boolean. Primer día en un estudio nuevo, ordenador recién configurado y me clonan el repositorio del motor propio con el que llevan currando desde hace ya mucho tiempo. Abro ahí el primer .hpp con la ceremonia de aquel que va a haber código de última generación y me encuentro en un class, unique pointer y lambdas metidas por todas partes en el sistema de eventos, además de autos cada 2 líneas. Y yo me pregunto, pero tío, si esto es C++11 puro y duro, ¿en qué puto año estamos trabajando aquí? Pues resulta que estamos trabajando en el año en el que sí toca trabajar con esas características, porque todo ese código lleva en producción desde antes de C++17 y por supuesto seguirá ahí mucho más tiempo mientras el juego siga vendiendo. Así que hoy no os voy a contar las novedades de C++11, que ya tiene la friolera de más de una década, sino que os voy a contar por qué estas 5 cosas concretas son las que te vas a encontrar el lunes cuando empieces a currar en un estudio nuevo de videojuegos. Y por supuesto las que por lo tanto te preguntarán en la próxima entrevista que vayas a hacer. Y aquí quiero por supuesto quitar un tecnicismo mental antes de nada. La fecha de un estándar como C++11 no es la fecha de caducidad del código. Muchos motores AAA, SDKs de consolas y bases de código de estudios medianos siguen compilando en C++11, 14 y 17. Y la razón en realidad es muy poco glamurosa. Migrar todo un motor entero de un estándar a otro cuesta dinero, tiempo y riesgo de romper cosas que llevan ya funcionando hace mucho tiempo. Así que mientras vosotros veis vídeos de C++23 con std expected o C++20 con concepts, el código real que seguramente tocaréis el primer año va a estar lleno de estas 5 cosas de las que vamos a hablar hoy. Vamos ya con la característica número 1, null pointer. Antes de C++11, un puntero vacío se representaba simplemente con null, que no es más que una macro definida por la implementación, casi siempre como un 0 o una constante nula equivalente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que al final sigue apareciendo un número entero, este 0, y eso genera ambigüedades asquerosas en la sobrecarga de funciones. Por ejemplo, miramos este ejemplo. Pregunta retórica para vosotros. ¿A cuál de estas dos funciones está llamando esta línea? Exacto, depende de cómo esté definida la macro null para dicho entorno. Puede acabar llamando tranquilamente a la sobrecarga de int, aunque vosotros mentalmente quizás estuvierais pensando en un puntero nulo. Y ojo, porque no es comportamiento no definido ni magia negra del compilador. O compila y elige una sobrecarga concreta o no compila. Pero esa sorpresa silenciosa es la típica que te revienta en la cara 3 meses después en una plataforma distinta. Por lo que null pointer realmente es un tipo propio que no se convierta entero de manera implícita, por lo que genera cero ambigüedad. Característica número 2, enum class. Esta ya la vimos en el vídeo anterior cuando la utilizamos para el estatus del participante en el vídeo de póker, así que tampoco me voy a enrollar demasiado. La versión corta, ¿cuál es? Que un enum de toda la vida mete sus valores directamente en el espacio de nombres que le rodea y además se convierte a int implícitamente sin pedir permiso, mientras que un enum class no hace ninguna de esas dos cosas. Por ejemplo, en este ejemplo vemos todo lo que viene antes de los 2 puntos, el e-anime-state. Pues eso no es que sea un capricho estético, sino que el compilador está obligando al programador a decir de dónde viene cada valor, por lo que 2 enums distintos podrían compartir, por ejemplo, el enum jumping. Y si intentáis comparar el state con un int sin realizar un casting explícito, el compilador os parará los pies y os dirá que utilicéis un cast explícito. Y eso en un motor con 15 programadores tocando el código es oro puro. Característica 3, la palabra auto y los fors basados en rangos. Este es uno de los que más tiempo nos ahorra y el que menos se valora. Antes, recorrer por ejemplo un vector de enemigos en un videojuego podría suponer un texto de locos muy parecido a este. Ahora, gracias a C++11, pues tranquilamente lo que necesitamos es simplemente esto. Básicamente es la misma iteración y menos sitios donde meter la pata con el iterador mal incrementado. Y no, ojo, auto no significa no voy a meter ningún tipo porque me da pereza, sino que sigue siendo un tipado estático. Es decir, el compilador infiere el tipo de dato en tiempo de compilación, solo que no os obliga a escribirlo cuando ya es evidente con el contexto. Por ejemplo, tipo un iterador de 1,5 kilómetros de línea, pues eso. Eso sí, hay que tener mucho ojo con la palabra auto porque no preserva ni const ni referencias. Es decir, si pusiéramos por ejemplo auto enemy, lo que estaríamos haciendo es copiar enemy, mientras que si añadimos el ampersand justo detrás, estaremos haciendo una referencia a enemy. Y si utilizamos const auto y una referencia, lo que estaremos haciendo es una referencia constante a ese enemigo, que os dejará leerlo sin copiar nada. El compilador deduce el tipo, pero la copia, la referencia o la solo lectura la decidís vosotros. Vamos con la característica 4. Esta tiene más jugo que el zumo que se desayunó tu abuela ayer a la tarde. Son las move semantics. Y no solo las move semantics, sino que además los unique pointers. Imaginaos un gestor de texturas que posee en exclusiva el handle de una textura cargada en la CPU, algo como lo que veis por pantalla. Antes de C++11, este ownership del puntero no era solamente un puntero crudo y rezar porque ningún programador hiciera delete 2 veces del mismo recurso, sino que había wrappers propios utilizando el patrón RAI, que ya lo comentamos en uno de los vídeos anteriores, había scoped pointers utilizados en la librería Boost y estaba también el std autopointer, que tenía
tenía una semántica de copia tan rota que lo deprecaron en el mismísimo C++11 y para C++17 ya lo quitaron ahí del estándar sin contemplaciones. Entonces, lo que hizo C++11 fue básicamente decir de una forma limpia y expresiva que solamente tuviera que utilizar el tipo, esta clase es la única dueña del recurso. Y ojo con este punto porque es donde mucha gente tropieza. STDMove no es que mueva nada por sí mismo. Lo único que hace es convertir el objeto en una R-value reference para que se pueda invocar el constructor o el operador asignación de movimiento. Por lo que el que mueve de verdad es unique pointer, no STDMove. Otra pregunta retórica. ¿Qué valor tiene la variable texture justo después de esa última línea? Exacto, null pointer. Se lo habéis cedido directamente a manager. Y esto en concreto pasa porque así está implementado unique pointer. Y no penséis que después de cualquier tipo de STDMove, el objeto de origen queda siempre vacío. Con otros tipos, por ejemplo, el estado después del movimiento suele ser válido pero no especificado. Sin embargo, con unique pointer sabéis exactamente lo que os vais a encontrar. Y por eso vemos ese assert en el constructor y en getTexture. Porque si algo se cuela con un unique pointer vacío, es mucho mejor petarlo ahí mismo el código que hacer un dereference de un null pointer. En un motor real, una textura de GPU muchas veces se modela con un patrón write y no necesariamente con un unique pointer a la textura. Pero bueno, este ejemplo sirve para entender el concepto de ownership exclusivo. Y ahora vamos con la última característica, la característica 5, que en este caso son los lambdas. Una buena fumadita del señor, que será la que más veréis en los sistemas de eventos y de inputs. Antes, si querías pasar código como un argumento, necesitabas un functor, con su propia clase y toda la historia, o bien un puntero a función suelto sin contexto ni historias. Sin embargo, con C++11 podéis definir justo lo que necesitáis y capturando lo que os haga falta del entorno. Vamos con este ejemplo. Básicamente, ese lambda es una clase anónima generada por el compilador, que captura la variable score por referencia y expone el operador paréntesis. Y aquí capturar score por referencia estaría bien porque score sigue vivo mientras se ejecuta el callback. Pero grabaos este matiz a fuego. Si ese callback se guarda para ejecutarse más tarde y la variable score era una variable local y ya ha muerto cuando lanzáis el callback, tenéis una referencia colgante y estáis leyendo memoria inválida. Por lo que capturar por referencia va bien únicamente si la variable que habéis capturado vive más que el propio lambda. Y esto es lo que vais a encontrar en cualquier sistema de eventos en un motor mínimamente moderno. Los típicos callbacks de al morir el enemigo sucede no sé qué, al recoger un ítem sucede no sé cuántos, al terminar la animación pasa esto, todos como lambdas capturando el estado que necesitan sin montar una clase nueva para cada uno. Pero eso sí, en un motor real no siempre vais a ver un stdfunction porque muchas veces hay delegados propios o sistemas propios de eventos hechos a medida para no pagar allocations de más. Pero la idea de fondo básicamente es la misma. Ya para completar esta tostada ahí con aguacate y mantequilla, ya tenéis las 5 cosas que C++11 le metió ahí al game dev y que 15 años después siguen siendo el pan de cada día para todos nosotros. Null pointer para no intentar adivinar sobrecargas, enum class para estados que no se cuelan donde no deben, auto y los rangos para que todo sea mucho más fácil y sencillo, los move semantics y los ownerships de los unique pointers para que no tengáis que estar recordando hacer un delete, y lambdas para no montar una clase para cada callback. Así que si mañana vais a una entrevista de game dev, os aseguro que 2 de estas por lo menos os las van a preguntar 100%, aunque sea solamente de pasada. Y este es el primero de una serie. La semana que viene tocan las novedades de C++14 con el mismo enfoque, que de eso sigue viviendo hoy en producción y nos servirá para tener una idea. Así que si os habéis quedado con las ganas, déjame en comentarios cuál de estas 5 cosas te ha reventado más la neurona que tenías hoy trabajando o la que tuviste ayer de baja, que seguro que no soy yo el único al que unique pointer le petó el cerebro en 27 trozos. So, tomorrow, in the True Boolean.